Van a ser las 18 horas del día miércoles 13 de febrero. Afuera llueve. Casi está oscureciendo. Hace aproximadamente 2 horas llegué a casa después de haber puesto varios atentados en las redes sociales. O sea, exactamente 3 ediciones de video. Soy algo temperamental y llegué con la intención de descansar. Está lloviendo, pero me puse a ver los noticieros de televisión, El Cañonazo, que los bajé para verlo y también dárselo a algunas personas más. Y no pude descansar. Mi temperamento no soporta ver injusticias y no hacer algo por revertir toda esa situación. Desde pequeño creo que no soporto las injusticias. Mi temperamento no acepta callar, quedarse de brazos cruzados. Soy hombre que de cualquier forma, sin importarme las consecuencias ni lo que me pueda suceder, digo, escribo, saco a la luz lo que pienso, lo que siento, lo que entiendo, lo que quiero, lo que amo, para todos los cubanos y para la humanidad. Varias imágenes aquí del noticiero me quitaron el cansancio y me han subido tanto la adrenalina que casi tiemblo. Mirando ciertas imágenes ahí de lo que está sucediendo en Venezuela, del abuso que están cometiendo contra los más débiles, contra los más humildes. De pronto me da ira, también lloro, pero también me molestó mucho las situaciones que estoy viendo de los cubanos huyendo como cobardes. Mientras en Cúcuta, quienes padecen la crisis sociopolítica impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, le piden a este que permita el ingreso de la ayuda humanitaria. En la frontera entre Venezuela y Colombia se encuentra nuestro enviado especial, Tomás Arregalado. Tomás, pasamos contigo ahora. Alfredo, muy buenas tardes aquí desde el centro de la ciudad de Cúcuta, en la Plaza Santander, en donde cientos de venezolanos se han agrupado aquí para conmemorar este aniversario. Hace 5 años hoy fue la última vez que vieron a Leopoldo López en libertad. Hace 5 años hoy muchos medios de comunicaciones en Venezuela ya dejaron de existir o fueron votados del país. Hoy esta manifestación es para recordar a todos esos hombres que han fallecido bajo la tiranía del régimen de Nicolás Maduro y a la vez pedir que esta ayuda humanitaria la dejen entrar en Venezuela. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Este martes, al celebrarse en Caracas, Cúcuta y otras partes del mundo la convocatoria por el presidente interino Juan Guaidó a la oposición y marchar para exigir la entrada de ayuda humanitaria que incluye alimentos y medicinas enviados por la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas, USAID, y que permanece desde el jueves pasado en un centro de acopio ubicado en las instalaciones del Puente de las Tienditas, y después de que el régimen de Nicolás Maduro bloqueara la entrada del puente con contenedores y un tanque de gas cisterna, venezolanos que cruzan los diferentes puentes para entrar en Colombia reaccionaron a Televisión Martín pidiendo que los militares dejen entrar la ayuda humanitaria. Sinceramente, en algún momento tienen que dar su brazo a torcer. O sea, ellos tienen que dar su brazo a torcer porque nosotros todos estamos clamando, no solamente los que en este momento tenemos salud, sino muchísimos familiares que en realidad no tienen, siendo profesionales, insumos para poder responder a los tratamientos de su familia, de sus papás. Entonces, creo que tiene que llegar un momento de quiebre, de conversación, y nosotros todos estamos esperando con nuestra
acá, pasando hambre, pasando trabajo. ¿Saben qué es triste? Que nuestro país estuvo pasando tanta hambre y tanta necesidad. Ya está bueno de hacerle tanto daño al pueblo venezolano, merecemos algo mejor. En su país. Ahorita vengo a comprar medicinas porque allá no se encuentra nada de medicinas. Maduro, sal del poder ya, dejan que los venezolanos dejen de sufrir, por favor, tenga conciencia humana sobre la humanidad venezolana, sobre lo que estamos sufriendo, sobre los extranjeros. Ya, deja el abuso. Este es uno de los tantos puentes que divide Colombia y Venezuela, el puente Francisco de Paula Santander, en donde diariamente entre 8.000 y 12.000 venezolanos cruzan de Ureña, Venezuela, a Escobal, Colombia. No tenemos gas, no tenemos agua, no tenemos nada. Y él dice que hay de todo aquí, le dice a la otra ciudad, que hay de todo, que tiene de todo, y mentira, no hay nada. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó se encuentra avanzando con la meta de intentar entrar la ayuda humanitaria a través de Cúcuta, desafiando al régimen de Nicolás Maduro, que ha rechazado las ofertas de ayuda de los Estados Unidos y otros países, catalogándolo como un show político. Y con cantos en estos momentos de no más bono, no más clase, que se vaya Nicolás, y también viva Venezuela, y hasta repitiendo las palabras del embajador y administrador del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, diciendo que Nicolás Maduro se vaya a una playa muy lejana del país de Venezuela. Siguen aquí conglomerados de lo que es miembros de la comunidad de la diáspora de los venezolanos acá en el Parque Santander, en el centro de Cúcuta, Alfredo. Se ve este pulso entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó sobre la entrada o no entrada de ayuda humanitaria, como un pulso que quien resulte vencedor sería quien tendría el control del país. Bueno, según Juan Guaidó, él ha dicho que el 23 va a entrar esta ayuda humanitaria que se encuentra aquí en las instalaciones del puente Tienditas, en lo que es estos almacenes. Pero sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro, tanto Diosdado Cabello como Tarek Al-Alzami, Freddy también Bolsonaro, han dicho todos que esta ayuda no va a entrar. La pregunta es, ¿cómo van a entrar la ayuda? Los diputados que se encuentran aquí y miembros de la administración del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dicen que están seguros que esta ayuda va a entrar el 23 de febrero. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Tomás, por toda esa información. Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reactivó las protestas masivas en las calles del país y el exterior para desbloquear la entrega de la ayuda humanitaria. El primer cargamento de alimentos para niños y embarazadas llegó a Caracas y fue entregado. Alejandro Marcano Santelli amplía. En un absoluto hermetismo para evitar cualquier acción del régimen que se niegue a que ocurra, fue entregado el primer lote de ayuda humanitaria a la Asociación de Centros de Salud. Entregamos el primer donativo o el primer cargamento de ayuda humanitaria. En pequeña escala. Porque saben que bloquean las fronteras todavía. Por los momentos. Hace 5 años los estudiantes protagonizaron protestas masivas que le costó la vida a muchos y la cárcel a otros, entre ellos al líder opositor Leopoldo López. Este lunes Guaidó se reunió con muchos jóvenes, principales protagonistas de la gran movilización que se realizó en marzo en toda Venezuela en reclamo de la tan necesitada y ansiada ayuda humanitaria. Sería una gran mentira decir que aquí hay medicamentos, que hay comida, eso no, eso es falso. Estas imágenes y testimonios se recogen en la frontera del lado de Colombia, a donde llegan a diario decenas de miles de venezolanos en busca de algo de comida o medicinas o de un mejor futuro. Queremos la ayuda porque allá absolutamente eso, no hay nada, no hay medicina. El hambre en Venezuela sobrepasa los estándares de los países en guerra. Estos niños hambrientos son el peor rostro de la crisis humanitaria provocada, sin duda, por el régimen chavista. Yo quisiera ayudar a todos, pero no se puede, por eso necesitamos la ayuda humanitaria. No hay lugar. Los niños son... Un poco que tú, cubano, tú, que ahora fuiste a ayudar y ayudas a este régimen. Un poco que tú, cubano, que piensas decir sí.
tú tienes la culpa también. No solo el régimen castrocomunista, Fidel Castro también rechazó mucha ayuda que le brindaban para el pueblo de Cuba, pero él no sufría las necesidades que sufría el pueblo. Y él se negaba a recibir la ayuda. Todo lo condicionaba a las situaciones políticas. Sí, yo también tengo culpa. Yo salí a los 16 años para la Marina de Guerra a defender la revolución. Solo que pronto me di cuenta que la revolución era un absurdo, una forma de explotación más a los débiles, y que la revolución no era tal revolución de los humildes ni para los humildes. Quizás se haya hecho con los humildes, pero no para los humildes, era para los poderosos, era para mantener el poder de ególatras, de asesinos y de explotadores peores que los que tenía Cuba en esos momentos. Pero miren eso, ha esparcido por América ese veneno malsano de el socialismo. Recuerda, cubano, tú que vas a decir sí, te vas a hacer responsable de todo esto y demás. Mira bien estas imágenes. Los estándares de los países en guerra, estos niños hambrientos son el peor rostro de la crisis humanitaria provocada, sin duda, por el régimen chavista. No quisiera ayudar a todos, pero no se puede, por eso necesitamos la ayuda humanitaria. Como del lugar. Los niños se están muriendo. Y es muy triste. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido reforzar la presencia militar en la frontera con Colombia y Brasil para impedir el ingreso de la ayuda ofrecida por la comunidad internacional. Todo lo tienen seguro mientras tengan el poder. Y eso es lo que defienden, el poder. No les importa quién caiga, no les importa quién sufra. Son tiranos, nacieron tiranos. Y un poco que nosotros los ayudamos a conformarse como tiranos. Ofrecida por la comunidad internacional. El poder. Y enardecer a los infelices, a los humildes, con el patriotismo. Hay que defender la patria. ¿Qué es patria? Esa patria con hambre, necesidades. Esa patria hay que defenderla. Guaidó dirigió este mensaje a los militares venezolanos. Cese de suspensión significa que permitan la entrada de la ayuda humanitaria, que no repriman al pueblo de Venezuela. En Brasil también se recolecta ayuda humanitaria. El almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó Brasil y fue recibido por el canciller Ernesto Araujo, con quien discutió, entre otros asuntos, la situación de Venezuela. De Venezuela, Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Mar. ¿Lo ven, pueblo de Cuba? Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martín. El régimen hace abierta campaña, desleal campaña, arbitraria campaña, injusta campaña, excesiva campaña a favor de su constitución estalinista, a quienes exhortamos al pueblo a votar no a ese panfleto. Nos atacan, nos allanan nuestros domicilios, lo dejan como se va a ver que han dejado estas viviendas sede de la UNPACO. 9 viviendas asaltadas, allanadas, robadas, rotas las puertas, destrozadas. Algo parecido hacía el partido nazi o el Partido Nacional Socialista. Con toda impunidad hacía todas estas cosas. ¿Cómo es posible que puedan llegar a tu casa, destrozártelo todo, quitártelo todo? Sencillamente por pensar diferente, siendo pacifistas, que pedimos por medio de la no violencia un cambio de gobierno. Estemos en contra de la política, somos no violentos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Una razón lógica que tenga algo de justicia. Quiero saberla si existe. Para
justificar estos atropellos. Si alguien, comunista o no comunista, tiene una respuesta, yo quiero saberla. Yo hago campaña por el no, yo voto no. ¿Y qué? A ver, ¿y qué? ¿Estoy matando a alguien por eso? ¿Estoy atentando contra la libertad de alguien? ¿Estoy masacrando a alguien? ¿Estoy lastimando a alguien? ¿Estoy dañando a alguien? ¿Qué sucederá después que esté aprobada la Constitución? Como lo dije, nos van a linchar. Ahora hacen eso, después los lincharán. ¿Acaso son bárbaros? ¿Son hordas de nazis que atacan impunemente a cualquier nación basado en la fuerza militar? No creo que para una persona humana en el mundo tenga esto explicación ni justificación. El líder de UPACU, José Daniel Ferrer García, cumple hoy su segundo día en huelga de hambre. A él se le sumaron otros opositores en protesta a la represión del régimen castrista contra quienes promueven vote no al referendo constitucional, en el que el gobierno comunista pretende mantener el control político de Cuba bajo un único partido y criminaliza a todo lo que ellos consideran va en su contra. Ferrer fue arrestado en la mañana de este lunes. Me golpearon, me dieron puñetazos en el abdomen, sobre el estómago, en la cabeza, me pusieron esposas muy apretadas, al punto de trancarme completamente la circulación sanguínea y producirme mucho dolor. Me metieron la cabeza dos veces contra un buró en la unidad de micronúmero y me dijeron que todo lo que estaban haciendo era en respuesta a nuestra campaña contra la Constitución estalinista. Entre los artículos que se llevaron de la vivienda está una lista de personas destinadas como observadores de las próximas elecciones para el referendo. Se llevaron los alimentos, las medicinas, se llevaron las historias clínicas de los pacientes de mi pareja, que es médico. Golpearon a mi pareja, que tiene 5 meses de embarazo. Se llevaron detenida violentamente porque violentamente la sacaron de la cama a una anciana postrada que no puede caminar, que no puede moverse. Han hecho todo lo que vino Indiana como represalia a nuestra efectiva campaña en contra de la Constitución comunista. Si nuestra campaña no fuese verdaderamente efectiva, no nos hubiesen hecho lo que acaban de hacer. Ferrer dice que en total 25 activistas fueron detenidos en los allanamientos. Ante esta situación empezamos llamando la atención, protestando como una huelga de hambre, pero vamos a estar realizando todo tipo de acciones pacíficas, pero firmes y decididas contra el régimen, contra la tiranía, contra su constitución. Y seguimos llamando a los cubanos a votar no o a no votar y a defender su voto y a seguir demostrando que es un gran fraude. Lo que hoy hicieron es más que suficiente para saber que va a ser un gran fraude. No queremos esa constitución, pero es que la otra tampoco la queremos. Las dos, y las dos la vamos a quitar. No importa el fraude que cometan, y no importa aquellos cubanos con falta de conciencia, indolente a la situación de los pueblos y de su propio pueblo, que digan sí. Aquellos oportunistas, cobardes, que no se atreven ni a manifestar lo que piensan. El pueblo de Cuba tiene miedo. Yo pienso que ha sido cobarde. Y que siempre ha estado huyendo después de 1959 para acá, después que Fidel Castro tomó el poder por medio de la violencia. ¿Hasta cuándo? La mayoría de los cubanos están sumamente molestos por las respuestas del régimen comunista ante la situación de los damnificados del tornado que azotó La Habana el pasado domingo 27 de enero. Y es que mientras el gobierno vende la comida y los materiales de construcción, la poca ayuda verdaderamente gratuita ha llegado de pobladores, voluntarios, artistas y organizaciones religiosas. Joanny Castañeda amplía. La dictadura cubana
Narco ha dejado ver su verdadero rostro al poner trabas aduanales e implementar la represión contra aquellos que deseaban y desean ayudar a las víctimas del fenómeno natural. La ayuda recaudada internacionalmente ha sido difícil de entregar a los más necesitados, aunque muchos cubanos de a pie, personalidades residentes en el exterior y organizaciones como Cáritas se las han ingeniado para hacerlas llegar de manera directa a las personas. Bueno, con lo que más estoy relacionada, porque soy católica, es con la iglesia, y por ejemplo la iglesia está haciendo un sistema de planilla. Ellos van organizando de manera individual, o sea, las cosas que pueden servir para beber, para niños, para mujeres, y bueno, como según ellos vayan localizando las casas necesitadas por asignación de recursos. Imagino que así funciona también, o sea, de manera gubernamental. Primero fui a ayudar como con formularios de Cáritas. Yo creo que eso fue lo más fuerte porque teníamos que ir a las casas que estaban derrumbadas. Un reportaje del portal digital Diario de Cuba resalta el carácter solidario del pueblo cubano, a pesar de la paupérrima situación económica en que está sumida la isla. Es difícil discernir entre qué familia se tuvo el problema relacionado al pecado, o ya lo tenía de antes, cuando tenía su casa en malas condiciones y no ha perdido nada. No importa quién seas, cuál sea tu religión, cuál sea tu condición social, tu clase, si al final vas a ayudar a la otra persona, entonces no es necesario que estés adherido al partido o a la misma iglesia. Una necesidad imperiosa, tuvimos todos los vecinos de reunirnos aquí y apoyar a los más damnificados. Muchos vecinos se quedaron sin casa, sin vivienda, sin ropa, padres con niños chiquitos, ¿tú me entiendes? Que quedaron desamparados ahí a la intemperie. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer una cantosa colectiva aquí para el apoyo de todos los vecinos, darle un poco de apoyo tanto material como espiritual a quien lo necesitaba. Eso fue una cosa, y aún continuamos haciendo todo lo posible para ayudar a quien lo necesita. Porque lo que yo sí vi ahora en los días que fui a ayudar es que el pueblo se ayuda mucho, el pueblo cubano es muy fraternal, entonces sí ayuda el uno al otro. Mientras el régimen castrista impone un férreo control para evitar la ayuda no vinculada al gobierno. El sitio web independiente Cubanet informa de la detención de Antonio Fonca Reyes, vicepresidente de la Asociación de Cuentapropistas Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba. La operación fue ejecutada por la seguridad del Estado y el delito fue ofrecer ayuda gratuita a los damnificados. Así que nosotros somos una ONG social. Nosotros lo que se pensó fue, cuando pasó el tornado, ayudar a los necesitados, y nosotros lo que quisimos brindarles fue la ayuda propia de nosotros. ¿Cuál es la ayuda propia? La mano de obra. Entonces ellos dicen que eso no podemos tener eso porque eso es una organización que no está acondicionada por el gobierno, que está patrocinada por el gobierno. Yo pienso que lo que nos quiso mandar el mensaje es que estamos con un día aquí y un día aquí. Fidel Castro, cuando toma el poder por medio de la violencia, expropia al pueblo de todo medio de sustentación propia, lo desposeyó de todo, lo hizo depender exclusivamente del trabajo con el Estado. Por eso el 70% de los afectados, para ser consecuente en esta cifra, no tienen ni tan siquiera un ahorro para comprar lo que le vendan. El Estado es el culpable, el Estado es el que tiene que responder, el Estado es el que le tiene que entregar todo lo que perdieron. Porque nunca en 60 años le dio posibilidades para que acumularan recursos para un caso de emergencia. La ayuda que pueda dar el gobierno no está la ayuda. Es el derecho que tienen esos ciudadanos, ese pueblo, a tener eso. Cobrársela es una ofensa, una humillación, un abuso, un crimen. Y esta no es la primera ocasión en la cual el régimen ha tratado de politizar la situación del desastre. Autoridad. Siempre
ha politizado cualquier ayuda, entre paréntesis, que le ha dado al pueblo. La ha condicionado a la política del gobierno. ¿Cuántas veces Fidel Castro rechazó ayuda que necesitaba la población? Pero claro, él y su élite gobernante no la necesitaban. Voy a especular, pero estoy casi seguro que la casa de ningún funcionario de alto rango, aunque estuviese situada en esa zona, sufrió los embates del tornado. Las castristas encargadas de evaluar los daños en las viviendas y entregar la supuesta ayuda han condicionado a los damnificados para que dieran su voto positivo el próximo 24 de febrero, según últimas informaciones que entraron a Radio Televisión Martín. Cubanos han logrado ingresar al territorio de Paraguay de forma irregular. Pasamos ahora con Ricardo Quintana. Pues, en efecto, pasaron la selva colombiana hasta tocar suelo panameño buscando la ruta centroamericana que nos llevaría a la frontera norte. Hoy Puerto Bolivia está otra vez habitada por cubanos, llanos y africanos. ¡Estamos sin comida! ¡No hay hambre! Muchas gracias a los padres. Pensamos. Hace un momento hablaba un poco enardecido, pero con dolor. Pero ahora hablo enardecido nada más. ¿Por qué todos estos cubanos no vienen a gritar libertad aquí con nosotros? ¿Por qué no vienen a reclamar el alimento aquí donde tuvieron que reclamarlo en su país y a su gobierno? Siguen huyendo en caravanas un poco conformadas por el gobierno para buscar el conflicto con los Estados Unidos. Aquí, en Cuba, dentro de la isla, es donde hay que pedir libertad. Es donde hay que reclamar. Es donde hay que pedir comida. Porque no se unen a esos de la UNPACO que fueron arrasadas su casa. Si los más de 300.000 cubanos que emigraron o que escaparon en el año 80 y en el 94 y que ahora siguen escapando, diéramos el grito de libertad ese aquí dentro de Cuba, el gobierno tenía que escucharnos. Y no voy a decir que el grito de libertad se diera para quitar el gobierno. Podría haber sido para mejorarlo, para que el gobierno entendiera que hay que preocuparse de ciertas cosas de la población y no solo de mantener el poder y de hacer la guerra y de hacer lo que le viene en gana y de disfrutar de las mieles del poder sin responder por nada, con todos los privilegios. Allá, dennos comida, tengo hambre, libertad, libertad, allá donde saben que no le van a hacer nada, que los van a respetar. Porque si hay algo que respetan los países democráticos, es la lucha no violenta, el reclamo no violento, pacífico. Quien no lo respeta es la dictadura castrocomunista implantada en esta nación. Migrantes que se han comunicado con Televisión Martín cifran el número de cubanos más de 700, superando en cantidad a los habitantes de Bolivia, que suman poco más de 600. Míralo ahí,
Yo quisiera saber si alguna vez ese señor, en ese caso ese negro, se atrevió a hacer un reclamo parecido a ese aquí en Cuba. ¿Por qué no se unieron a las damas de blanco a pedir libertad pacíficamente? ¿Sacrificio? ¿Huir? ¿Cuánto emplearon en huir? ¿Cuánto dinero? Porque eso cuesta. Especulando un poco, quizás ese es uno de los manipulados por el gobierno, de los empleados por el gobierno, de los sicarios del gobierno que sirven a la dictadura para formar esos conflictos. Si algún gobierno es culpable de esas caravanas que circulan por Centro y Sudamérica, es el gobierno cubano. No le reclamen a ese gobierno ahí, porque no tienen derecho a hacerlo. Vengan con ese discurso aquí dentro. Serán bienvenidos. Yo los acompañaré. ¿Dónde están los niños que están pasando trabajo, que no tienen que comer? Y coger esos niños y ayudar. Eso es lo que queremos ver, ayuda humanitaria al pueblo cubano. A los niños menores de 1 año. En este momento hay más de 50. ¿Por qué arriesgaron a esos niños? Aquí ningún niño se muere de hambre. No, ustedes los arriesgaron por ustedes, por los mayores. Hagan ese reclamo aquí dentro de Cuba. Son unos irresponsables en llevarse esos niños a esas travesías. Supuestamente buscan el futuro de los niños, pero no, realmente buscan su comodidad, es su egolatría, su ambición materialista. Hay que ser realista. Aquí ningún niño ni se muere de hambre, ni se muere por falta de asistencia médica. Si protestaran aquí, si todos esos que huyen y que hasta que salieron de aquí apoyaban el régimen, se manifestaran abiertamente aquí, los cambios en el gobierno no se podrían evitar. Ahora ahí hay embarazadas y hay niños. Los padres, los mayores son unos irresponsables en hacer ese tipo de travesía. Los niños como bandera no son tan diferentes como la Al-Qaeda y esos movimientos terroristas que también utilizan los niños, como el FNL en Colombia, que utilizan los niños de escudo, o los preparan para combatir. No hay mucha diferencia, hermano. No hay mucha diferencia. Mira, gritándole asesino ahí a los guardias. ¿Por qué no le gritaron asesino aquí al gobierno?
policía, mira cuánta gente son. Normalmente para allá. Mira cuántos cubanos hay. Y sobre los casos de malaria que se habían reportado en inmigrantes africanos, el médico del Puerto Bolivia declaraba a esta región libre de esa enfermedad. A todo lo que es detectado por malaria del continente africano ya no ha salido ninguna otra. Todos están bien. Mientras las autoridades han comenzado el proceso de identificación, toman las huellas dactilares, así como las identidades de cada persona, aunque no han mencionado si le otorgarán salvoconductos para continuar. Queremos una explicación del salvoconducto. ¿Qué es lo que pasa con el salvoconducto? No pasa esto así, así, así. Nosotros no queremos estar aquí ni queremos comida. No, lo que pasa es que tú no tienes derecho a estar ahí. A todos estos cubanos, lo que los deben de regresar sin ningún tipo de contemplación dentro de la isla. En esto tienen culpa los Estados Unidos, porque los Estados Unidos han permitido los grandes éxodos, han permitido la emigración constante de cubanos para los Estados Unidos, violando leyes internacionales, entrando al territorio norteamericano sin ningún tipo de permiso, burlándose de las leyes norteamericanas. Y a eso no tiene derecho ningún ciudadano, ni cubano, ni mexicano, ni guatemalteco, ni venezolano, por ninguna razón. Dentro del derecho no está esa violación. Queremos continuar, esa es la razón. En 2016, Panamá cerró su frontera y el gobierno ha reiterado que no permitirá el paso irregular por su territorio. De hoy al día solo se ingresa o se sale por aire o por mar. Por delante, Costa Rica y Nicaragua, dos países que también han cerrado fronteras a la inmigración irregular. Después, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Por cierto, en Choluteca, Honduras, en estos momentos hay otro conglomerado importante de cubanos a la espera de un salvoconducto. Mientras los Estados Unidos sigan permitiendo la violación de sus fronteras, seguirán arriesgando niños, mujeres embarazadas y todo este tipo de migración salvaje